Memorial Park, el Parque del Recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacio para recorrer y recordar. Ok, me gustó la entrevista, me gustó la fuerza que tuvo, pero nos estamos desacostumbrando a hablar de política internacional y de las cosas que están ocurriendo. Hay un cambio de todo en el mundo. En Sudamérica no es diferente. Ponerlo desde la 27 para adelante. En la reunión de UNASUR, Boric arremetió contra el presidente Lula y contra el presidente Maduro de Venezuela y habló de la situación de derechos humanos. No es una construcción narrativa porque Lula defendió a Maduro diciendo que es una narrativa lo que han hecho con él. Y por favor, solo Lula puta, hay que preguntarse si debió haber vuelto, si comenzó así su mandato. Vamos a ver en lo que termina. Miren esa pasada de frente, Maduro y Lacalle Pou ni se miran. Ahorita van a ver ustedes cómo hizo su discurso Lacalle Pou. Vamos a la otra. Lula defiende a Maduro ante los ataques de Lacalle Pou y Boric. Ok, ahora sí, poneme Gabriel Boric hablando de Maduro. Dale. Es necesario hacerse cargo de que para muchos de nosotros es la primera oportunidad que tenemos de compartir en un mismo espacio multilateral con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y que la verdad nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales, porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que... Es fuerte, ¿no? Es fuerte, pero véanlo a Lacalle Pou. Hace un discurso, el presidente Lula evitó que estos discursos que hicieron Boric, que hizo Lacalle Pou, sean vistos en televisión. Sí se publicó el de otros compañeros y amigos de él, como Arce y otros, pero Lacalle Pou peló celular, lo puso en la mesa y se filmó para que la gente sepa cuál era su parecer con relación a Maduro. Ponelo. Esta reunión estuvo antecedida, no sé de manera planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Y hay una declaración que se está negociando en estos momentos, que yo tengo el borrador acá. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. Y lo digo, señor presidente, porque hasta hace poco tiempo Uruguay no tenía embajador en Venezuela. Y nosotros nombramos un embajador en Venezuela. Como tenemos en Cuba y como tenemos en tantos otros lugares. Porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de opinar. Y le voy a decir por qué, presidente, tengo la posibilidad de opinar acá.
Porque el punto 2 de la declaración que se está negociando habla de democracia, habla de derechos humanos y habla de proteger las instituciones. Entonces, si este punto 2 no hubiera existido, yo no tenía por qué opinar de este tema. Pero lo vamos a suscribir, o mejor dicho, estamos intentando a ver si llegamos a un acuerdo para suscribirlo. Y obviamente, cuando pongamos la firma, no tenemos la misma definición, que creo que es una, en la Real Academia Española, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia. Muy claros. Necesitaba ese tipo de actuaciones la Unión de Repúblicas del Sur, de Sudamérica. Necesita la Organización de Estados Americanos, necesitan estas cosas. Es imprescindible este debate. Hablamos con Santiago III y él nos cuenta esto. Dale. ¿Cómo podemos interpretar esta reunión de la UNASUR en la que se vieron diferentes criterios e incluso el presidente de Chile, pese a ser de izquierda, ha refutado algunas cosas, principalmente de Venezuela, y un respaldo que le dio Lula a Maduro? Por un lado, hay una buena noticia que tenemos que entender de que más allá de que nos guste o no nos gusten quienes gobiernan nuestros países, se están volviendo a reunir. Creo que después de 8 o 9 años es la primera vez que se vuelven a reunir los presidentes de todos los países del continente, de la región, y es muy positivo para la región de que hayan reuniones. Como les decía al principio, más allá de que uno esté de acuerdo con la filosofía e ideología de cada uno de ellos, es importante que se reúnan. Y la otra lectura es bien importante porque demuestra de que hay una renovación, al menos en la visión de la izquierda latinoamericana, con Gabriel Boric, que plantea una lectura diferente de lo que sucede en Venezuela, señalando claramente que él ha visto el horror con el cual se trabajan los derechos humanos en este país. Entonces realmente planta cara a la vieja izquierda ya de Lula, de Maduro, pareciera de que en Bolivia seguimos en ese mismo esquema de la vieja izquierda, pero hay cambios y creo que es interesante poder leerlos. Llama la atención, ¿no?, que Maduro tenga esta posibilidad de participar en este tipo de reuniones, por lo que tal vez es vecino de Brasil y hay una conexión directa, digamos, a diferencia de que si va a otro lado corre el riesgo de ser detenido. Sí, no, y evidentemente es un mensaje bien claro que manda el gobierno de Lula siendo el principal país de la región, ¿no? El principal país en tamaño económico, si quieren verlo así. Brasil es un gigante comparado con el resto de los países y han sido muchos años del gobierno de Bolsonaro que no reconocía al gobierno de Venezuela, ¿no? Entonces le está mandando un mensaje bien claro, el principal actor económico de la región, al resto, indicando de que Venezuela es un país que ellos reconocen, que el gobierno de Maduro es un gobierno que ellos reconocen y finalmente todos los países, si bien no todos con una sonrisa, pero han aceptado la presencia de, vamos a decirlo así, del dictador venezolano en Brasil. ¿Qué puede cambiar en la política latinoamericana o en el cono sur, en este caso, con esto que se ha visto en este encuentro? Yo creo que son simplemente señales, ¿no? Todavía vivimos una crisis regional muy profunda, parte de los coletazos de la pandemia. Los países se han cerrado muchísimo a manejar solamente sus economías internas, cuidando mucho sus relaciones con los otros países. Entonces es un primer paso, es un primer momento de volver a reunirse todos los países para buscar mejores días en conjunto. Pero yo creo que todavía falta muchísimo para volver a hablar de integraciones, de caminos comunes entre todos, ¿no? Es más difícil siempre lograr acuerdos cuando partimos de ideologías distintas, pero ese es el desafío de la política finalmente, ¿no? Si uno quiere hacer política simplemente con el que está de acuerdo con uno, pues es muy fácil. Para eso está la Frater, para eso está el club de los amigos de pronto. En la realidad de los países y de las regiones tenemos opiniones diversas, tenemos el derecho a disentir y de ese disentimiento deben salir políticas que nos conformen y nos lleven a todos a mejores días. La integración siempre va a ser difícil, pero es importante poder encontrar los puntos de acuerdo sobre lo que es beneficioso para todos, ¿no? Acuerdos regionales
En materia económica, finalmente, aduanera, en términos políticos es un poco más difícil, estamos bastante inmaduros todavía y lo que nos ha pasado en los últimos años ha profundizado esa inmadurez. Que Boric haya tenido esta reacción y haya dicho unas cuantas verdades en este encuentro, que hace mucho tiempo también se lo conoce a Chile como un mal vecino, digamos, ¿no? Tanto para Bolivia, Perú. Yo creo que lo que está haciendo Boric en Chile es interesante en términos de una renovación generacional. Creo que es uno de los presidentes más jóvenes de la región, producto de una crisis hace alrededor de 10 años en Chile, con manifestaciones universitarias. Creo que representa algo distinto. Dentro de la lógica de la izquierda es cierto, pero con una visión diferente y el planteamiento que tiene respecto a decir la verdad que él percibe de lo que sucede y ha sucedido en Venezuela durante los últimos años. En ese sentido creo que es totalmente loable y aplaudible que lo diga, que tenga la valentía de decirlo, de siendo quizás el tipo con menos experiencia dentro de ese grupo de mandatarios, poder sacar la cara. Creo que es una buena señal para él y para Chile, que sí tiene esa historia, pero esa historia no es condición para el futuro, ¿no? ¿Cuán fortalecida está la UNASUR? Yo creo que muy poco, ¿no? Yo creo que tanto la crisis de la pandemia como todos los casos de corrupción interna en cada uno de los países que la componen, la ha debilitado muchísimo. Entonces necesitan ellos trabajar en una unidad más sólida. Bolivia, que fue uno de los protagonistas para la creación de UNASUR, en este encuentro como que pasó desapercibida, ¿no? Sí, es que la verdad que Luis Arce no tiene el cargo o la fuerza que tenía Evo Morales como líder regional. Luis Arce siempre se ha planteado como él mismo, ¿no? Buscando posicionarse como una persona más técnica, menos política, mucho menos simbólica. Entonces creo que ha mantenido un perfil bajo y creo que es acertado de su parte, considerando todos los problemas que hay en la política interna de Bolivia, no estar haciendo mucho ruido en la política externa, porque hay mucho que resolver acá adentro, ¿no? Completamente de acuerdo. Lo de Boric ya se veía venir. Comenzó con ciertas actitudes y cierto comportamiento que no le resultaron bien, hasta que después encontró, parece que se lleva bien ya con la política exterior chilena, que es como el caso de la política exterior brasilera, que tiene un plan alto que lo dirige. Acá también hay una política exterior chilena, que es la que le llaman la política de la moneda, y por ahí van. A mí, en lo personal, me gusta que estas cosas se den, que uno las discuta, que uno debata. Creo que este es un buen momento para debatir. No creo yo, en todo caso, que haya inmadurez. Lo que hay es todavía desconcierto, pero hay madurez política. En otro lado, por ahí nosotros todavía no estamos con liderazgos ciertos, claros, firmes, pero tenemos madurez política. Hay gente que sabe de política y que habla de política y que lo hace bien, que puede opinar y que puede plantear cosas. De ahí a que se conformen instituciones políticas, ahí estamos fallando, pero es porque todavía no encuentran cuál es el argumento central de su discurso y de lo que piensan hacer. Creo en todo caso que la cosa viene bien, y verlo esto de Brasil para mí es muy alentador, porque mientras más debate político haya, mucho mejor serán nuestras instituciones. Vamos al corte, ahorita venimos. Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando dos clásicos de nuestra infancia, como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate? Te va a encantar, y más si la acompañas de tu chocolate listo para tomar a toda hora.